Pues qué tal, muy buenos días. Como estamos compartiendo ahorita, yo le doy gracias a Dios por el libro que este amigo me recomendó. Es una verdadera bendición, ahí lo tiene cualquiera que lo quiera conseguir y que en verdad le importe su salvación. Yo le doy gracias a Dios por esa respuesta y porque Él siempre, como dice su palabra, Él es la verdad. Y es increíble, tú puedes ver personajes que tuvieron a la verdad en persona enfrente y la dejaron ir. No te sorprendas. Mucha gente está partiendo de esta vida sin Cristo en el corazón. Y es porque no se quieren enfrentar a ese monstruo interior que todos traemos. Pero nos cuesta trabajo creerlo porque toda la vida nos hemos dicho yo estoy bien. O sea, te has hecho caso a ti, no a Dios. Dios dice, el día que quieras, pregunta, el día que quieras la verdad, pregúntame a mí. Pero si quieres seguir engañado, síguete hablando. Imagínate, el que te está hablando es el monstruo interior. Wow. Así que continuando con esta hermosa enseñanza, yo le doy gracias a Dios, honestamente. Pues vamos a continuar con este estudio que pues sí enfrenta, pero es una verdadera bendición. Y tiene que hacer lo suyo en nuestro interior. Por ello vamos a pedirle al Señor su gracia, vamos a orar. Amado Padre, bendito Señor y Dios, te damos muchas gracias por este día, gracias Señor por este momento en el que tú nos permites congregarnos. Sabemos que no es fácil, Señor, porque fuimos invitados a hacerte caso, a hacer tu voluntad, a obedecerte y no hacer la nuestra que estamos acostumbrados. No permitirnos esas libertades que todos queremos. Y no tenemos un corazón que en verdad ame la obediencia. En segundo lugar, el segundo punto era ¿qué? Que contaminaba al hombre. El orgullo contamina al hombre y a sus relaciones interpersonales. ¿Recuerdan? Sí. Y ahora vamos a ver la número 3. El orgullo, ojo, divide. El orgullo lo que hace es dividir. Divide a los seres humanos. Divide al hombre de su entorno social. Voy a decirte algo. Nunca ha habido una discusión, una guerra, un divorcio, incluso una división en la iglesia, en la que el orgullo no fuera el factor principal. ¿Sí? Jorge, ¿puedes probarlo bíblicamente? Bueno, pues aquí tenemos Proverbios 13:10. Fíjate qué dice. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Ciertamente la soberbia, o sea, el orgullo, concebirá contienda. Punto. O sea, son leyes, ¿no? La soberbia o orgullo va a concebir contienda. También tenemos en Proverbios 28:25. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El altivo de ánimo es el orgulloso. ¿Sí?
suscita o promueve contiendas. Tú puedes ser bien modosito, peinadito, arregladito, venir así todo bien lindo y traer un demonio por dentro. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que nos queremos la fachada externa. Sí. Vivimos en el engaño. Hemos sido adiestrados para comprarnos nuestros engaños. Hay gente que piensa que por estar calladitas, así, como dicen que se ven más bonitos, pero nada más déjale abrir la boca. Y el yo, y el esto, y que yo sé, y que... No. El altivo de ánimo promueve contiendas. Y diríamos, obvio. Y amigos, si Dios resiste al soberbio, al orgulloso, entonces el orgulloso pierde su comunión con Dios. Y si pierde su comunión con Dios, cualquier hombre o mujer que pierda esa comunión con Dios, va a perder su comunión con el prójimo, automáticamente. Tan claro como la noche sigue al día. Tú no puedes tener buena relación con los demás si eres creyente, si tienes cortada la relación con Dios por tu pecado del orgullo. Entonces, así el orgullo divide tu sociedad micro y macro. ¿Alguna vez discutes con tu cónyuge? No, pues igual ya ni tengo. Ya sabes, cuando los vecinos escuchan tus aclaraciones, ¿no? Eso es una discusión. ¿De qué se trata? Se trata de orgullo. Las discusiones a ese nivel son orgullo. Las discusiones que tengas con tu pareja, ¿sabes qué son? Ego contra ego. Sí. No. No hay problemas demasiado grandes para ser resueltos. Solo hay personas demasiado pequeñas para resolver. Porque si se sentaran los dos, nada más los dos, plantean el problema en medio y abren una Biblia y lo atacan bíblicamente en lugar de atacarse el uno al otro, entonces claro que se puede resolver. No se puede arreglar un conflicto si primero no se enfrenta uno a su propio orgullo. Pero no estamos tratando de resolver el problema, estamos tratando de ganar la discusión, ¿verdad? ¿Y sabes qué es eso? Se llama orgullo. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. ¿Te das cuenta cómo es un principio que no falla? Cuando hay un desacuerdo y la conducta es de orgullo, escúchame, no importa si tienes la razón, no importa. Puede que yo tenga razón,
Pero sigo siendo el problema por mi actitud de orgullo. ¿Estamos? Sí. Entonces ya no tienes la razón. Y vaya, claro que duele. Y se siente fuerte, ¿verdad? Pero a la vez se siente tan bien decir me equivoqué. Lo siento, perdón. Y si no fuera por la gracia de Dios, créeme, no podríamos hacerlo. Debido a esa inclinación natural que todos tenemos en el corazón humano, que es el orgullo. Alguna contienda en el hogar, en la iglesia, o con los amigos o familiares, escríbanlo con toda claridad. El asunto se llama orgullo. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Y de nuevo quiero recordarles que el problema es ego contra ego. Punto. Si quitas a tu propio ego, no al del otro. Si quitas tu propio ego del trono y sientas a Jesucristo en el trono de tu corazón, ya tienes una parte ganada. Pero si los dos quitan al ego de su trono y ponen a Jesús en ambos corazones, entonces el Jesús en ella no va a luchar con el Jesús tuyo en tu corazón. ¿Captas? Y Jesús en ambos corazones podrá resolver los problemas. No hay otra forma. Por eso decimos que todos los problemas son espirituales. El orgullo es la principal causa de miseria en nuestras vidas. Te lo voy a demostrar. Ahora vamos a pasar a la cuarta cosa. Ya vimos que la tercera es ¿qué? La división. Divide. El orgullo divide, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a la cuarta cosa que hace el orgullo. El orgullo, fíjate nada más, el orgullo trae deshonra a nuestra vida. Es algo irónico, irónico. ¿Tú sabes qué quiere una persona orgullosa? Sí sabes, si has estudiado. Una persona orgullosa lo que quiere es que lo alaben. ¿Me viste? Que lo alaben. Quiere honor, quiere estima, quiere atención. Eso es precisamente lo que está buscando la persona orgullosa. Bueno, y yo pregunto, ¿y qué obtiene el orgulloso? Desprecio, deshonra, porque el orgullo deshonra tu vida. ¿Ok? Checa Proverbios 11:12. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. ¿Está claro? Sí. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra.
Ahí venía pegadita. Ah, qué Salomón, ¿verdad? Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Uf, yo estoy seguro que aquí nadie quiere la deshonra, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿qué quiere el orgulloso? No quiere deshonra, quiere honor, Sí. pero no lo va a conseguir. Lo que viene es lo contrario. ¡Wow! ¿No ves la mano de Dios ahí? ¿No dicen que el que escupe al cielo? ¿Te das cuenta? Como es un desafío contra Dios, como es quererlo deshonrar, aunque deshonras al que lo tiene, ¿no? Checa Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. A la honra precede la humildad. Pero si eres orgulloso, ¿cuándo va a venir esa honra? Nunca. Nunca. Y curiosamente lo que quiere el orgulloso es la honra, pero no sabe que se... Haz de cuenta que quiere ir a Acapulco, pero se está yendo para Alaska. Y cada vez siente más frío, ¿no? Y lo que quería era solecito, ¿no? La humildad precede a la honra, no al orgullo, ¿ok? El orgullo del hombre lo humillará, es ley. También vamos a checar qué dice Proverbios 29:23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Wow. La soberbia del hombre lo abate. Si tú tienes orgullo, vas a acabar abatido por ti mismo. Nada que el karma, que la mala suerte. O crees en Dios o crees en el mundo. Son leyes divinas que Dios le pone. No el mundo. El mundo no hace leyes. Y las que hace, ya ves, se las brincan. El humilde es el que va a ser exaltado. Pero ¿no es irónico que el hombre orgulloso quiere ser alabado, reconocido, exaltado? Y precisamente lo que quiere es exactamente lo mismo que el orgullo no le va a dar. Todo lo contrario. El orgullo jamás va a traer la admiración de los demás. La persona orgullosa siempre termina con desprecio. Como el pecado ciega, ¿verdad? Y seguimos por ese camino. No hemos logrado la honra, pero me da igual, por ahí voy. Ahora bien, Jesús nos enseñó muy claramente que el camino hacia arriba es el camino hacia abajo. Y el camino hacia abajo es el camino hacia arriba. ¿No estamos de cabeza? Para que veas lo que hace el mundo tan lindo. Este es un principio, ley en la vida cristiana. ¿Recuerdan que les había dicho que Dios odia el orgullo? Sí.
Y lo primero en la lista de cosas que Dios aborrece, lo vimos, es el orgullo. ¿Por qué odia a Dios tanto el orgullo? Bueno, pues déjenme platicarles cómo el diablo se convirtió en diablo. Y así he visto a muchos creyentes convertirse en algo verdaderamente abominable. Les voy a leer un versículo en Isaías de cómo Dios le está hablando a ese lucero, que ya vimos que el lucero era, antes de ser el diablo, era lucero, para que veas lo que hace el orgullo, de un lucero a un diablo condenado a lo más bajo. Los luceros están arriba, ¿no? Sí. Date cuenta si el camino hacia arriba no te lleva hasta abajo. Lucero fue el ángel conocido que después se convirtió por el orgullo en Satanás. ¿Ok? Y observen cómo está conjugado en este versículo en primera persona. Y ese es el problema de Satanás. Todo era yo, me toca, yo primero, yo quiero. Escuchen Isaías 14, 13, 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Y Dios, aquí en Isaías, está hablando Dios al diablo. Tú que decías en tu corazón, ¿al diablo? También. Ah, bueno, está hablando. Tú que decías en tu corazón, subiré, me levantaré, me sentaré y seré semejante al Altísimo. ¡Wow! Y observa qué le dice Dios en Isaías 14, 15 y 16, los versículos siguientes. Mas tú derribado eres hasta el Seol. A los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean. No, espérame, déjame saber leer. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Aquí está Satanás diciendo, yo voy para arriba, subiré, seré altísimo, yo. Y Dios le dice, estás cayendo, estás bajando. Y un día miraremos hacia abajo y diremos, ese de allá es el diablo, apenas lo puedo ver. El que estaba en lo más alto. ¿Qué está diciendo nuestro Señor? Y nos lo dice muy claro en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¡Wow! Aquí está la otra cara de la moneda, totalmente opuesta. Pablo aquí hablando, está describiendo lo que hizo nuestro Señor. Todo lo contrario. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, en lo más alto, todavía más alto que el diablo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No, yo ir a la tierra, a ser mi hombre. ¿Cómo crees si yo estoy acá? Eso hubiera dicho cualquier orgulloso. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y nadie se ha humillado tanto como nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay que entender, para Dios tomar un cuerpo humano fue el rebajón más grande que te puedas imaginar. Para una hormiga volverse hombre, no, hombre, sería una gran subida, ¿verdad? Sí. Pero para Dios, bajar a volverse hombre fue lo más humillante. Y ahí no se quedó el asunto. Dice Filipenses 2, 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Wow. Todo lo contrario a Lucero, ¿verdad? Sí. ¡Wow! El camino hacia arriba es la humildad. Por eso Dios a ese le da gracia. Y el camino hacia abajo es tu orgullo. No te admires de ser deshonrado. Admírate de tu pecado, porque es un desafío contra Dios. Y bueno, debemos entender, si tú realmente eres un hijo de Dios victorioso, aunque no lo creas, fíjate, aunque no lo creas todavía, un día tendrás una posición más alta que la que Satanás tenía antes de su caída. ¡Wow! Para que veas lo que Dios hace. ¿Eh? Y más de lo que Él tenía, se te dará a ti. Si aprendes a humillarte. Y ya Jesús nos puso el camino. Y Él dijo, sígueme. No sé si tú lo viste. Es increíble pensar en una posición mayor que la que Satanás tenía antes de su caída. Y esa es la que Dios le ha prometido a sus hijos. Lo mismo que la gente quiere, si es en orgullo, lo vas a perder. Querías reconocimiento, obtendrás deshonra.
Pregúntale al orgulloso si es feliz. No creo. El orgullo, no lo olvides, deshonra la vida. Déjenme contarles una historia de niños, ¿no? Tenemos que hacerlos como niños, ¿no? Sí. Una historia imaginaria para mostrarles cómo el orgullo mata. Había una vez en las lagunas de Zempoala, allá en Morelos, bueno, aquí casi nos brincamos la barda ya, ¿no? Ahí en las lagunas de Zempoala había una ranita zempoalteca, ¿sí? Y ella vio ahí en las lagunas a unos gansos canadienses que ahí estaban. Y la ranita le dijo a los gansos: oigan, ¿qué están haciendo? No, pues nos estamos preparando para nuestro viaje hacia el sur, a pasar el invierno. La ranita le dijo: ay, quiero ir con ustedes. Los gansos le dijeron: ranita, no tienes alas. Y la rana respondió: no, pero tengo una idea. Miren, vamos a tomar una rama y un ganso toma la rama con el pico de un lado y otro ganso toma la ramita del otro extremo. Y yo voy con mi boca y agarro la ramita por el medio. Y entonces me sujetaré fuerte y así vamos a volar hasta el sur. Y los gansos dijeron: oye, ¿de verdad crees que funcionará? La ranita dijo: intentémoslo. Y así lo hicieron los gansos. Tú dijiste, ¿no? Tomaron la rama con la ranita en medio, agarrada con fuerza por su boca, y ahí van volando y volando hacia el sur. Y por ahí de Toluca, un granjero voltea hacia arriba y ve a estos dos gansos agarrando un palo y a una rana en medio. Y el granjero estaba todo sorprendido, ¿no? Y dice: es lo más asombroso que he visto en toda mi vida. Me pregunto de quién habrá sido esa idea. Y de repente escucha a lo lejos que dice: ¡miau! Malísimo. ¿Te das cuenta cómo el orgullo mata? Sí. Sí. Aguas con los ranazos. Por último, quinta cosa que hace el orgullo. El orgullo destruye las almas. Wow. Amigo, el orgullo es lo que está poblando al infierno. El orgullo destruye todo lo que logra controlar. Es el camino a la ruina. Y no solo en esta vida, sino en la eternidad. Y tu alma es eterna. Proverbios 15:25 dice: Jehová asolará la casa de los soberbios. Y Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Ahí está la caída de la rana, ¿no?
la altivez de espíritu. O sea, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, solito, uno mismo. Se empieza a hablar y a decir uno mismo, no, yo esto, yo lo otro, yo aquello. Y no se está dando cuenta cuando él ya rebasó la línea de su propia realidad. Pero Dios sí lo ve. Las semillas de la destrucción eterna se encuentran en el orgullo. Ahora bien, hemos dicho y sabemos que nadie puede salvarse a sí mismo, ¿cierto? Nadie se puede salvar por las obras. Eso déjaselo a los ignorantes, a los que siguen viviendo creyendo que una buena obra puede arreglar una vida de ofensas a Dios. Es un engaño creer en que las obras te salvan. Pero para nosotros eso ya está muy claro, ¿verdad? Necesitamos la gracia de Dios para salvarnos. Pero la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. ¿Cómo nos va a dar gracia para salvarnos? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero si hay orgullo, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y no se puede ser orgulloso y humilde a la vez, ¿eh? Ni un día sí y un día soy humilde. El sub y baja no sube de los dos lados a la vez, ¿verdad? No. Hay gente que cree eso. No, ahorita estoy en modo humilde. Me peino, vengo arregladito a la iglesia. Me callo para que no se den cuenta. No se puede. Por eso, el orgullo es el camino a la ruina. Es el camino incluso a la ruina nacional. Nuestro amado país es un país orgulloso. Y pensamos que, bueno, iba a decir, los orgullosos son otros, pero no vayan a ser que allá nos escuchen. Pero así pensamos, ¿verdad? Sí. Y Dios dice, ven qué hermoso versículo, seguramente te lo sabes, pero ¿lo vives? Dios dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ruina nacional, ruina doméstica, familias desintegradas y el orgullo al tope, ¿verdad? Somos demasiado orgullosos para perdonar. Y Dios dice, de cierto os digo que si no perdonares a los hombres sus ofensas, tampoco Dios te perdonará a ti tus pecados. Somos demasiado orgullosos para trabajar en una restauración. ¿Y sabes por qué? Porque no quiero reconocer que estoy mal. Entonces habrá ruina, habrá miseria y habrá deshonra en esa vida.
Si eres una persona orgullosa, ahí te va otra cabeza del monstruo. Si eres una persona orgullosa, las emociones van a estar muy afectadas por tu orgullo. Los conflictos son sinónimo de orgullo, el cual te hace pensar que siempre el culpable es el otro. ¿No es cierto? Sí. Me encanta cuando te enteras de que alguien se divorció y platicas con la persona. No, es que la otra era así y asado. No, es que el otro era así y asado. ¿Quién crees que es el único que gana en un divorcio? El orgullo. Y ahí van esas almas camino al infierno. Al infierno. Si no fueras orgulloso, no habría conflicto en tu hogar, porque le cortas el pescuezo a tu orgullo y te sientas a arreglar como Dios manda. Pero primero hay que cortarle la cabeza al orgullo, ¿no? O al orgulloso, ¿no? También. Sí, el orgullo es el que siempre nos hace pensar que el culpable es la otra parte. Siempre. Y ya te repito, yo cada vez que me entero, porque pasen palomitas, ¿verdad? Los divorcios, por todos lados. Y no le rasques tantito a la persona, oye, ¿qué pasó? No, es que el otro era así, así, asado. En lugar de decir, es que yo por orgulloso, por no querer sentarme a arreglar, por no enfrentarme a mí mismo, ¿verdad? ¿Por qué somos tan dados a pensar que el culpable es el otro? Porque el orgullo es pecado. Y el pecado siembra. Y cuando tú no ves, tus culpas. Cuando tú estás acostumbrado a verle el error al otro, eso es pecado. Y te ciega para ver tus propios errores. ¿Y quién crees que se va a acercar a esa persona a decirle que está mal? A ver quién se atreve, ¿no? Dice la Biblia que mejor es enfrentarse con una osa a la que le han robado sus cachorros que a un fatuo en su necedad. Y eso es el orgulloso, un fatuo. Porque no vemos, el orgullo ciega. El orgullo sí te ciega tu realidad. Estamos viendo un libro hermoso que es Proverbios, que nos quiere hacer sabios, y ser sabio significa poder entender correctamente tu realidad, ¿no? Pero el orgullo ciega y no nos deja entender bien la realidad. Ni la tuya ni la de tu entorno. Y ahí va la persona pensando que los demás son los que están mal. Y a su paso va destruyendo toda relación. Y todo por orgullo, por orgulloso. ¿No? Pero el orgulloso, haz de cuenta que se pone unos lentes que le impiden ver la realidad de afuera y la interna.
Te dejas controlar por tus circunstancias. Así que emocionalmente te va a afectar. Tú siempre vas a pensar que eres una víctima. Pero esos lentes no te dejan ver lo culpable que en realidad eres. Pero amigo, principalmente la ruina grave afecta a nuestra vida, nuestra honra, todo lo que quieras. Pero la más grave de las ruinas es que afecta nuestra ruina espiritual, nuestra ruina eterna. Ese es el infierno. ¿Sabes por qué algunas personas no pueden tener un ministerio bendecido? Bueno, ni siquiera han descubierto su ministerio y todos lo tenemos. Porque son demasiado grandes a sus propios ojos para que Dios los pueda usar. Se han hecho más grandes de lo que son. Y Dios dice, esto no lo puedo usar. Porque ya vimos cómo Dios usó a Jesús. No se humilló hasta lo sumo y no lo exaltó Dios hasta lo más alto. No han entendido todavía que el camino hacia arriba es hacia abajo. Tú puedes ser demasiado grande a tus ojos. Y Dios dice, no, a este no lo puedo usar. Es muy grande. Pero nunca serás demasiado pequeño para que Dios no te use. El orgullo, amigo, está poblando el infierno. ¿Recuerdan la historia que les platiqué del fariseo y el publicano? Que subieron al templo a orar. La historia que cuenta Jesús, ¿verdad? Y el publicano, arrepentido, dolido por sus pecados, pero el fariseo satisfecho con su justicia, ¿verdad? A sus propios ojos. Los publicanos en esa época eran los del fisco, ¿no? Hacienda. Pero peor, porque recaudaban impuestos para el Imperio Romano, Sí. que sometían a los judíos y además cobraban casi siempre de más, ¿verdad? Las equivocaciones nunca son de menos, ¿verdad? Siempre son de más. Era un insulto ser un publicano. Pero este publicano estaba arrepentido y fue a orar. Por otro lado, los fariseos eran tremendamente observadores de una ley absurda. Probablemente ya lo hayas leído, ¿no? La ley de Dios era mal interpretada humanamente. Claro, cuando vas tú por tu cuenta y tú eres tu Dios, todo lo vas a malentender. Pero no lo ven por orgullo. Y ellos generaron toda una ley de hábitos torcidos. Por ejemplo, si te estaba picando un mosquito en sábado, no lo podías matar. Eso sería salir de cacería. Pecaste. Bueno, en serio. Me da risa, pero es en serio. Si se te metía una tachuela en el zapato,
La tenías que haber sacado antes, un día antes del día de reposo. Porque si no, se te contaba como que estaban llevando una carga. Así eran de supuestamente observadores de la ley. Y no se daban cuenta de lo ridículos que eran. Y este fariseo estaba orando, o a lo menos eso creía, ¿verdad? Porque la Biblia menciona que oraba consigo mismo, pues ante su Dios, ¿verdad? O sea, ni quien lo escuchara, ¿no? Pero él decía, Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás. Yo ayuno, yo hago esto, yo barro precioso, yo hago esto, yo hago lo otro. Y especialmente, Dios, te doy gracias porque no soy como este publicano. La Biblia dice que el publicano sabía que necesitaba el perdón de Dios. Y se golpeaba el pecho y lloraba y decía, Dios, sé propicio a mí que yo soy un pecador. Se veía a sí mismo como el primero de los pecadores. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Te lo voy a parafrasear. 2 hombres fueron a la iglesia ese día. Uno regresó a casa dignificado y el otro regresó a su casa justificado. Dignificado, inflado por sí mismo, y el otro justificado con el perdón de Dios, porque se humilló, por eso Dios pudo trabajar con su salvación en esa persona. Y déjame decirte algo que a mí me maravilla de este pasaje. Cuando lo lees como debes, ¿sabes cuál fue la causa de perdición del fariseo? Que puso los ojos en otro. Cuando el publicano solo tenía ojos para sí mismo. Señor, yo soy pecador. Y el fariseo no decía, no soy como este. Ya lo estaba embarrando, ¿verdad? Y no se daba cuenta. Cuando tú te justificas con otro, te hundes más. Esa es la trampa del diablo, que pongas los ojos en otro. La relación con Dios es personal. No hay lugar para que digas, es que eso es lo que pensaba el fariseo, ¿verdad? El que solito se gobernaba y solito se hundía. Amigos, todos en este lugar regresarán a su casa de una de 2 maneras: o dignificados por sí mismos, o justificados por Jesucristo. Llevo predicando tanto tiempo como para saber que cuando se predica el Evangelio,
Y cuando tú haces una invitación para que la gente reciba a Cristo, como debe ser, hay mucha gente culta, amable, linda, que mirará alrededor a ver si hay algún pecador que busque la salvación, sin entender lo que la Biblia enseña. Cuando se predica el Evangelio, la verdadera forma de escuchar es que estás tú y Dios, nada más. No estás pensando en otro. Lo estás tomando personal. ¿Estamos? Y sin entender te decía lo que la Biblia enseña. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos un Salvador. Conclusión. Permítanme hablarles de la gracia de Dios. Porque recuerden, amigos, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Mientras más te bajes de corazón a ti mismo, ante los ojos de Dios, no de los demás, de Dios, mientras más tiempo pases en su presencia, para que su santidad te muestre, te deje ver cuán necesitado estás. Eso, de una forma natural, aunque yo diría divina, te mantendrá humilde. Y Dios hará milagros en tu vida. Si no los ha hecho, no puedes cantar victoria, ¿no? Escúchenme con atención. No hay nadie en este lugar tan malo al que Dios no pueda salvar. No importa lo que haya hecho. Les diré con la autoridad de la palabra de Dios, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El Hijo de Dios, con su sangre, nos limpia de todo pecado. Pueden confiar en ello. Si quieren ser salvos, Dios los salvará eternamente. Dios, no tú. Claro, si se arrepiente. Y el que llega al arrepentimiento es Él. Por otro lado, no hay nadie aquí tan bueno que no necesite ser salvado. No hay nadie tan bueno que no necesite salvación. Por eso, dice Jesús en Apocalipsis 3:20, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno se humilla al punto de que oye mi voz en el Evangelio mismo y abre la puerta de su corazón reconociéndose pecador y está arrepentido, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que bueno, a mí me gustaría terminar esta charla con una oración.
Y si tú quieres entregarle tu vida al Señor Jesús, precisamente como eso, como Señor. Si tú quieres aceptar lo que Él hizo allá en la cruz del Calvario, pagando por tus pecados, para que Él entre a tu corazón, tú tienes que estar dispuesto, ojo, a que Él cambie tu naturaleza. Si tú estás de acuerdo con eso, la transacción se puede llevar a cabo. Pídele a Cristo verdaderamente que Él tome el volante de tu vida. Y entonces, esa nueva vida podrá ser una realidad. Amigo, yo te invito a hacer esta oración, pero lo más importante se da en el interior de tu corazón. Eso es lo que Dios ve. No se te olvide. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Señor y Dios, te quiero dar muchas gracias esta mañana, porque yo no veía lo grave de mi orgullo. Ni siquiera me daba cuenta que iba caminando al infierno. Y yo te doy gracias, Señor Dios, porque ese amor no solo te llevó a dar a tu Hijo para salvarme, sino también te cruzaste en mi camino en forma de la verdad. Y esa verdad me dice que estoy mal. Yo, Padre, reconozco que estoy mal, pero ya no quiero. Enséñame a humillarme, Padre, porque yo no sé. Y te quiero agradecer que ese sacrificio con la vida de tu amado Hijo, ahí en la cruz y pagando el precio de mis pecados, solo podía ser con esa vida perfecta. Padre, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor, para que Él tome el volante de mi vida y tú la puedas guiar y llevar a ser esa vida nueva que tú prometes. Te lo estoy pidiendo en el nombre del amado Señor Jesucristo y para gloria tuya. Amén. Amén. Bueno, pues ahí tiene usted. Y esta oración toma sentido en la medida de, yo siempre digo, las dos H's, la honestidad y la humildad en tu corazón. Porque delante del Señor Jesús nadie puede permanecer de pie. Tiene uno que caer a sus pies, reconociendo que no somos dignos de Él. Así que no se le olvide, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y mientras haya vida, hay esperanza. Así que gracias a Dios por ello.
Y si Dios quiere, y quiere, nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga. Gracias, pastor.